Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por haber venido, todos los presentes, y bueno, luego también gracias a los que me vean más tarde por YouTube. Y nada, pues ya llevo aquí unas cuantas veces en la librería Tercios Viejos de Madrid, ya creo que es la sexta o la séptima ya. Y las que te quedan. Y las que me quedan, ¿no? Ya he perdido la cuenta. Pues bueno, es un honor aquí estar de nuevo y no sé, creo que veo caras nuevas, porque ¿alguno ya habéis estado conmigo en alguna conferencia? Ahí atrás veo a alguien. Sí, ya había estado. Bueno, pues para los que no me conozcáis, soy Rubén Villamor. Pues bueno, para los que no me conozcáis, soy Rubén Villamor, soy nacido en Mallorca, vivo aquí ya la zona de Madrid, ahora Toledo, desde hace una década. Estudié el itinerario de Japón en la Universidad Autónoma de Madrid, la carrera de estudios de Asia Oriental, y luego estuve brevemente los 2 años en el ejército. Ahora me dedico al comercio, al turismo, y mientras tanto en mis ratos libres pues bueno, hago mis investigaciones exhaustivas, porque le dedico muchísimas horas prácticamente todos los días de mi vida a escribir. Tengo un canal de YouTube, Eurasia 1945, y bueno, este es uno de los libros más complicados que he hecho. No el que más, para mí el que más ha sido el del frente de China en la Segunda Guerra Mundial, que lo tuve que hacer en 2 volúmenes. Incluso me desplacé a China a hacer una investigación allí. Y bueno, pero este ha costado porque, bueno, si ya la Primera Guerra Mundial ya es un conflicto secundario, y encima nos vamos ya a frentes poco conocidos, porque bueno, todos conocemos las trincheras en el oeste, Verdún, el Son, el Marne. Se conoce algo menos el frente oriental, pero bueno, quizá por la revolución bolchevique es más conocido por ese aspecto, los lagos masurianos y bueno, Tannenberg, todas estas batallas. Luego están los frentes secundarios, que sí, que les suenan a muchos, Caporetto en Italia, está Oriente Medio, quizá este es más conocido como Los Grandes gracias a la película de Lawrence de Arabia, que bueno, es un clásico del cine, pero bueno, luego hay otros ya muy secundarios y que han sido muy poco abordados. Ya ni el cine, ya ni hablemos, no ha tocado prácticamente nada. Y luego a nivel de libros pues hay muy poca cosa. Tenemos África, por ejemplo, que aquí el hermano de José Alberto, Rafael Rodrigo, tiene un libro sobre África en la Primera Guerra Mundial de Galland Books, uno pequeñito, pero bueno, es muy ilustrativo, está muy bien. Y yo hice uno también dedicado a Asia y el Pacífico en la Gran Guerra, que bueno, el ataque de Japón a Singao, a la colonia alemana en China, la Nueva Guinea alemana. Y bueno, ya que hice ese libro extraño, luego hice otro que es el colapso del Imperio Ruso, que ahí lo que tocaba eran las guerras de la independencia. Una vez cae el Imperio Ruso, estalla la revolución y la guerra civil. No toqué la guerra civil, sino lo que son los estados periféricos, las guerras de independencia. Creo que las más importantes son Polonia y Ucrania sobre todo, porque bueno, lo que está pasando ahora es una prolongación de lo que sucedió en 1918 y 1921 sobre Ucrania. También toqué los países bálticos y el Cáucaso. Lo que el Cáucaso lo toqué de una manera muy resumida, y aquí ya lo he ampliado a muchísimo más. Es más, este libro, que ha salido ahora en el 2023, en este otoño, realmente toca 2 frentes, pero que acaban convirtiéndose en uno solo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, cuando entra el Imperio Otomano en la Gran Guerra, abre un frente en el Cáucaso, le abre ahí a Rusia en la zona de la Transcaucasia, lo que es la frontera básicamente Georgia y Armenia con Turquía, toda esa frontera. Pero es que al mismo tiempo Rusia tenía presencia en Persia desde hacía años antes, también Inglaterra. ¿Y qué pasa? Que al colindar ese frente con Persia, pues esas guarniciones rusas que hay y británicas que hay en Persia, pues bueno, son atacadas por el Imperio Otomano. Esto provoca que Persia, pese a ser neutral, aproveche la circunstancia, sobre todo las guerrillas y parte del ejército persa, para librarse de los anglo-rusos, y al final se abre otro frente ahí. Y tenemos un frente que es desde el Mar Negro prácticamente hasta el Golfo Pérsico, incluso hasta la frontera con Afganistán. Es un frente gigantesco.
¿Qué pasa? Son independientes, pero a partir del año 1918, una vez ocurre la revolución bolchevique, cae el Imperio ruso, pues estos dos frentes se unen. Entonces el libro en un principio iba a ser del Cáucaso, pero claro, es que tenía el problema que llega el 18 y ese frente se une al otro. En la línea del frente se unen todos y de hecho convergen en un espacio que sería más o menos Azerbaiyán y el noroeste de Persia. Convergen todos los ejércitos ahí. Digo, esto tengo que explicarlo. Y al final dije, pues mira, voy a explicar también el persa porque si no, no se va a entender. Lo que sucede en el año 18 en Armenia, Azerbaiyán y Bakú, Dagestán, Chechenia, etcétera, no se va a entender sin explicar antes lo que ocurre en Persia. Y bueno, al final este fue el resultado. El libro consta de 3 bloques. Bueno, en realidad consta de 5, pero bueno, excluyendo lo que son las causas y las consecuencias posteriores prácticamente hasta la actualidad. De hecho, me pasó algo muy curioso porque yo el manuscrito se lo entregué por junio a HRM y bueno, cuando se estaba corrigiendo había una fecha tope y entonces pasó esta breve guerra entre Azerbaiyán y Armenia por el Nagorno-Karabaj. Entonces, como el manuscrito lo había entregado en junio, yo concluía como que eso estaba en el aire, pero claro, justamente cuando tenía que enviarse a imprenta, anunció el presidente de Armenia que iba a abandonar el Nagorno-Karabaj para, no sé qué, era para un domingo. Entonces le dije, espérate al domingo porque va a quedar caduco lo que voy a escribir aquí, va a quedar caduco. Entonces me esperé hasta el domingo a ver si era verdad que se retiraban y eso del Nagorno-Karabaj, las tropas armenias, y eso se lo quedaba a Azerbaiyán. Al final fue lo que pasó y tuve que reescribir ese párrafo, tuve que reescribirlo porque quedaba desactualizado. Y bueno, y ahora el Nagorno-Karabaj ya oficialmente es de Azerbaiyán. No creo que haya muchos cambios en muchos años, de momento, pero bueno, por lo menos está actualizado en ese sentido. Y bueno, quitando estos dos bloques que son causas y consecuencias, pues bueno, el libro se divide en 3 grandes bloques. Uno es el frente del Cáucaso del año 14 hasta el 17. El otro también es el frente de Persia desde el 14 hasta finales del 17 también. Y luego está el último bloque que lo he llamado el frente caucásico-persa, porque es lo que he explicado, que todo eso se une, todas las operaciones se unen en una sola, que es dedicada al año 1918. Pues bueno, voy a explicar un poco estos 3 bloques de lo que van sin hacer muchos spoilers. Bueno, para aclarar un poco los protagonistas aquí son 3 países de este libro, que son el Imperio Otomano, el Imperio Ruso y el Imperio Persa. Son los 3 protagonistas de estos escenarios. Luego hay otros países que intervendrán en la zona. El Imperio Británico, con el ejército de la India, porque tenía frontera con Persia, desde lo que es el actual Pakistán. Y también tenía guarniciones Inglaterra desde principios del siglo XX en el Golfo Pérsico. Bandar Abbas, que es territorio persa actualmente, pues bueno, ahí estaba la Anglo-Persian Oil Company, la compañía de petrolífera anglo-persa, que bueno, extraía de ahí. El Estado persa creo que se llevaba, lo digo de cabeza, pero creo que se llevaba el 7, el 10%, no sacaba mucho siendo su propio petróleo. Y encima luego se lo repartían entre, que el pueblo se lo repartían entre los gobernantes y poco sacaba el pueblo de esa riqueza. Y luego otros actores menores, Armenia, Georgia, Azerbaiyán. Azerbaiyán en el año 18 sí que tiene un papel más importante. De hecho, agradezco públicamente a la embajada que me proporcionó, a la embajada de Azerbaiyán aquí en Madrid, que me proporcionó una documentación increíble sobre este país, sobre las unidades militares de este país, que son unas completas desconocidas y la verdad he tenido una información de lujo para el caso de Azerbaiyán, la verdad. Y bueno, quitando los pequeñitos, los 3 grandes protagonistas, pues bueno, estaban todos en decadencia. El siglo XX había empezado fatal. Para el Imperio Otomano quizá no es que estuviera el peor parado, porque había tenido las guerras balcánicas, había perdido en Libia en una guerra contra Italia. Serbia, Montenegro, la Macedonia griega, todo eso en las guerras balcánicas, pues bueno, se había quedado reducido prácticamente
al territorio de Constantinopla y Adrianópolis. Adrianópolis la recuperó de milagro en la Segunda Guerra Balcánica porque todos fueron contra Bulgaria y bueno, consiguió mantenerse ahí gracias a un general, Enver Pachá, que va a ser uno de los principales protagonistas de este libro, general y ministro de Defensa Enver Pachá. Y bueno, había salido no tan mal para del todo porque había entrado un proceso de modernización, de liberalismo, que es verdad que las guerras balcánicas lo habían interrumpido en parte, pero bueno, no... Por lo menos no tenía un sistema político tan retrasado como lo tenía Persia o Rusia, en ese sentido. Habían conseguido en el año 1908 derrocar al sultán, a Abdul Hamid II, y bueno, habían puesto a un títere, los liberales, el gobierno de los jóvenes turcos, que bueno, que era Mehmed V, que bueno, que era simplemente una figura decorativa, este sultán, pero quien lo decidía todo eran los tres pachás, que eran Enver Pachá, el ministro de Defensa, el ministro de Interior Talat Pachá y el ministro de Marina Cemal Pachá. El que más tiene poder de estos tres era Enver, realmente era como actuaba como una especie de dictador en Turquía, en ese sentido. Pero bueno, había copiado al menos el sistema occidental y en muchos aspectos se estaba modernizando. No sucedía lo mismo con Rusia, porque bueno, había tenido una guerra contra Japón, la guerra ruso-japonesa, había salido muy mal parada, habíamos tenido la revolución de 1905, había tenido un pequeño experimento liberal que al final el zar en 1907 lo desarticuló, y bueno, seguía retrasado el país. Eso sí, estaba en un proceso de industrialización que empezaba ya a coger buen ritmo, aunque todavía le faltaba mucho. Persia, pues Persia era otro enfermo. Ahí había algún intento de modernización, pero poco. Estaba el Shah Ahmad, que bueno, había desplazado al anterior, que era más feudal, pero poco había podido hacer, porque bueno, al final su país, parte del país, estaba ocupado, lo que era el Azerbaiyán persa, estaba ocupado por Rusia, y las zonas del Golfo, pues bueno, las guarniciones que tenía Gran Bretaña ahí. Estos serían los tres protagonistas. Pues bueno, llega la Primera Guerra Mundial, Rusia entra desde el principio en guerra contra Alemania, entra Turquía 3 meses más tarde, eso sí, lo hace porque, bueno, estaba claro que Turquía tarde o temprano iba a ir a la guerra con Alemania. La política exterior turca desde hacía décadas se había orientado hacia el Reich, hacia los llamados imperios centrales, pero entra de una manera muy curiosa por 2 acorazados, que además los comentas tú en tu libro, en tu libro que tienes del Imperio Otomano, en la Primera Guerra Mundial, que bueno, había comprado 2 acorazados a Reino Unido, al estallar la guerra se los confisca y dice el Kaiser Guillermo, bueno, pues te regalo estos 2 acorazados que tengo aquí en el Mediterráneo, que no podían escapar, había 2... Realmente era un acorazado y un crucero ligero, más, o un crucero protegido. Crucero protegido, esto que se llamaba de crucero ligero, bueno, porque los términos son un poco polémicos, que eran el Geben y el Breslau, y bueno, se los da... Llegan al estrecho del Bósforo, llegan a Constantinopla y los transforman en el Yavuz y el Midili. Eso sí, parte de la tripulación, casi toda, seguía siendo alemana, y el almirante Souchon era alemán. Y entonces ya ahí Enver Pachá le promete al Kaiser que va a entrar en la guerra tarde, más pronto que tarde. Y al final es Turquía quien declara la guerra a Rusia lanzando un ataque, un bombardeo a los puertos del Mar Negro, que son Odessa, Sebastopol, Novorossiysk, Feodosia y Yalta. Hace un ataque que hunden 17 barcos, casi todos mercantes, creo que hay un cañonero y los otros no sé qué eran, ahora no recuerdo si eran dos minadores, dragaminas, o no sé si eran minadores o dragaminas, bueno, parecido. Y bueno, ahí ya entra y se abre el frente del Cáucaso. Es curioso porque el frente, a pesar de que el ejército turco era muy inferior al ruso, empieza bien el ejército turco, porque hay un general que es Berman, que lanza la ofensiva Berman, con su nombre, y la lanza hacia el interior de Anatolia.
y lo hace de una manera muy precipitada. Al final chocan en una ciudad, quedan clavados los rusos en una ciudad que es Koprukoy, y los turcos, pues bueno, simplemente los van frenando con artillería en las colinas adyacentes hasta que reúnen refuerzos y los vapulean a los rusos. Es un desastre para los rusos, no recuerdo, pero bueno, hay fuentes que hablan entre 30 40.000 bajas, es un completo desastre para Rusia. ¿Qué hace aquí Enver Pasha? Pues dice, no, ahora vamos a ir nosotros, pero vamos a ser los invasores nosotros a su territorio. Problema de esto, que acababa de llegar el invierno y tenían que ascender las cumbres del Cáucaso. En vez de no estropear esa gran victoria que han tenido los turcos, pues se lanzan a una operación suicida en 3 cuerpos que bueno, el objetivo es rodear a los rusos en un punto que es Sarikamis. A ver, la operación, yo opino, aparte de ser un suicidio y ser inhumano de cara a los soldados turcos, porque ya Enver Pasha daba por hecho que iban a morir a miles, pero bueno, en el hielo, pero que el precio valía la pena porque se provocaría un golpe al ejército ruso del que no se recuperaría, cosa que en parte no le quito la razón. Problema, que sus generales desobedecen y una de las alas, que era la que tenía que tomar Oltu, toma Oltu, y una vez toma esta ciudad, en lugar de bajar hacia Sarikamis, el general dice, no, yo me voy a lanzar hacia Ardahan y voy a hacer aquí una conquista espectacular. Que sí, va a tomar Ardahan, va a hacer una conquista, va a meter una cuña ahí en el Cáucaso a los rusos tremenda, pero no sirve de nada, porque no puede cerrar la pinza. Claro, cuando Enver Pasha, que está llegando a Sarikamis, le dice que tiene que cerrar la pinza, ya es tarde, porque está muy lejos. Entonces sí, desciende, pero tarda casi una semana en llegar. Y además lo hace atravesando una trampa que son los montes Alauhebber, es un poco difícil de pronunciar, que bueno, que hay menos 30, 40 grados bajo cero, están equipados, no tienen muchas de las tropas equipo invernal, algunos van descalzos y bueno, la mayoría mueren congelados. Cuando llegan a Sarikamis, los pocos supervivientes no pueden tomar la plaza. De hecho, están al mínimo de tomarla, porque llegan hasta el ayuntamiento e izan la bandera turca en el ayuntamiento. Esto es curioso, pero no pueden mantenerlo. O sea, por la mínima no gana esta batalla Turquía y provoca una tremenda debacle a los rusos. Sucede justo lo contrario por la mínima. Y al final los turcos son los que se tienen que retirar en invierno y es un desastre. Hay casi 60.000 bajas y ya Turquía tiene que pasar a la defensiva. Al año siguiente, 1915, cuando llega el invierno, pues bueno, ya Rusia pasa a la ofensiva. Milagrosamente los turcos consiguen, pues bueno, algunas victorias locales y frenarlos. Hay una victoria turca en Manzikert, hay otra victoria rusa que la compensa, que es en Karakilise. Pero bueno, queda más o menos el frente estancado, pero le surge un problema a Turquía, que es que Enver Pasha, a raíz de del desastre de Sarikamis, orienta toda su propaganda a los armenios y dice que la culpa ha sido de los armenios. Entonces empieza un plan que ya probablemente antes de la guerra ya lo debían tener en mente, que es un genocidio claramente, perfectamente programado, planificado, y para mí es el primer genocidio moderno. O sea, si nos atenemos a los valores de la Ilustración, es el primer genocidio de estas características, de masas, perfectamente programado, que es el genocidio armenio. Primero a las élites políticas, intelectuales, artísticas armenias se las arresta, se las ejecuta en Constantinopla. Una vez ya está descabezado el pueblo armenio, pues bueno, a las poblaciones donde había pues censos mixtos, sobre todo de kurdos, porque en la Armenia histórica no había muchos turcos viviendo ahí, creo que un poco más del 10%, era sobre todo kurdos en esa zona. Pues bueno, lo que hace es incitarse a esas poblaciones a masacrar a armenios en pogromos, lo que no conoceríamos como programos, y en las zonas donde son mayoría es donde se procede a la deportación. Una deportación que, bueno, se llevará hasta los desiertos de Siria, que van a caer a centenares de miles en esas marchas, pues por hambre, sed, por calor.
Y luego una vez lleguen los supervivientes, como llegan más de los previstos, pues dicen, bueno, ¿qué nos inventamos ahora? Campos de concentración. Entonces, a campos de concentración. O sea, no se sabe la cifra exacta, pero bueno, sería entre 1,5 millones de armenios. ¿Qué pasa? Que muchos se defienden. Y en ese 1915, en el Cáucaso, el Imperio Otomano, aparte de enfrentarse a los rusos, tiene una guerrilla muy intensa de los armenios. El caso más famoso es la revuelta de Van, que es una ciudad a orillas del lago Van, que pasa algo muy curioso, porque allí se hacen con armas los armenios y consiguen aislar a una guarnición turca en un promontorio con un castillo. Y es muy curioso porque quedan unos turcos atrapados dentro de un anillo armenio, pero las zonas exteriores están las bandas turcas y kurdas que también asedian a los mismos armenios. O sea, es una cosa un poco caótica, y mientras tanto hay un ejército ruso y de cosacos del Transbaikal que viene pues para socorrer a los armenios. Y es muy curioso porque, bueno, tanto los armenios de Van como la guarnición turca se atacan y se defienden ahí en los sectores amurallados de la ciudad, una ciudad que son casas de adobe, además en muchos casos. Y aquí hay una cosa curiosa, porque el general que dirige a los turcos en ese asedio, que además los dirige magníficamente porque estaban condenados, y incluso el oficial turco deserta, uno de los oficiales turcos deserta, entonces coge el mando de un señor, que es un señor que tiene, como podéis ver, tiene un nombre muy turco que se llama Rafael de Nogales Méndez. O sea, es un nombre muy turco. Pues era venezolano, era del ejército venezolano. Y bueno, había sido contratado como asesor por el ejército turco. Cuando todos los mandos turcos abandonan, que ven que la causa está perdida, porque se ven superados, pues se encuentra con el marrón. Pues el tío consigue llevar la defensa y consigue evitar que su guarnición no sea aniquilada. Llega hasta retirar de un museo que había al lado cañones del siglo XIX, a retirarlos y a emplazarlos para defenderse de los armenios. Al final resiste varias semanas, y cuando están a punto de llegar los rusos logra una ruptura y con embarcaciones del lago Van, con pequeños botes, consigue sacar a toda su guarnición y salir de ahí, y evita que sea destruida. De hecho, va a ser condecorado con la máxima, ahora no recuerdo cuál era, pero la máxima condecoración del Imperio Otomano, y también le va a imponer, creo que, la Cruz de Hierro, no sé si de segunda o primera clase, el Kaiser, por esta acción. O sea, le va a imponer a Rafael de Nogales Méndez, que luego estará combatiendo toda la guerra al lado del Imperio Otomano. Para mí es uno de los mejores generales que hay por el Imperio Otomano, este venezolano. Que hay un libro muy bueno que os recomiendo en español, que es 4 años bajo la media luna. Es escrito por él y cuenta toda su aventura como coronel, porque llega a tener el rango de coronel en el Imperio Otomano. Y bueno, hay esta guerrilla. También en esta guerrilla se unen los kurdos, porque empiezan también a perseguir a los kurdos, cosa que sigue a día de hoy. Turquía y los kurdos es un conflicto latente actualmente. Y también, curiosamente, a los griegos del Pónticos, que son unos griegos en la zona norte de Anatolia, con el Mar Negro, empiezan a perseguirlos también. Y estos, claro, organizan una guerrilla y se defienden. O sea, tiene un problema muy grande a su retaguardia el Imperio Otomano, que hasta el año 16, mediados del 16, no lo solucionará. Llega el año 16 y Rusia es la que lleva la voz cantante en el Cáucaso, pero de una manera muy lenta. A diferencia de otros frentes que Turquía va ganando, porque tenemos Gallipoli, cuando desembarcan los anglo-franceses, que sufren una humillación tremenda, son humillantemente derrotados en la península de Gallipoli. Tenemos en Gaza, que intentan salir del Sinaí los británicos y no lo consiguen, son derrotados una y otra vez en Gaza. Tenemos en Mesopotamia, que sí hay un desembarco en Basora de los británicos, pero llegan a Kut el Amara, son derrotados. Pues en el Cáucaso no. En el Cáucaso los rusos llevan la voz cantante, pero avanzan muy lento. Problema de esto, que los rusos tienen un cronómetro, porque tienen unos recursos limitados, tienen los recursos limitados en Europa, y si no consiguen una victoria ni en un sitio ni en otro, la población se les va a rebelar, como al final terminó pasando en Rusia. O sea que sí, el avance es gradual, a diferencia de Europa, donde retroceden los rusos. En el Cáucaso avanzan, pero a un paso muy lento. Llega el año 16, consiguen una victoria muy grande los rusos, que es la batalla de Erzurum.
consiguen porque imitan lo mismo que había hecho Enver Pasha en Sarikamis, pero a los rusos les sale bien. Porque bueno, atacan esta ciudad que era inexpugnable, pero lo que hacen es enviar a un grupo de rusos y armenios sobre un monte, el Kargazarpar, que era un monte impracticable, y que por la cara de la fortaleza de Erzurum hay una pared en vertical. Por tanto, eso estaba sin vigilar, esto es imposible. ¿Qué hicieron? Durante días, armenios pusieron unos raíles de trenes y empezaron a subir artillería. En medio de una ventisca. Sí, murieron muchos, pero llegaron pocos. Pero esos pocos fueron suficientes para emplazar 2 baterías, bombardear la urbe y atacar por la retaguardia. Eso contando de ataques frontales del ejército ruso, pues acabó en un desastre. Y bueno, tuvo una derrota tremenda que pareció el fin del Imperio Otomano, de no ser porque los rusos no tuvieron mucha capacidad para perseguir a los restos, lo cual dio tiempo a un segundo escalón, y a que llegó un general que muchos conoceréis, que ya era un héroe en aquel momento, que era Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna, que bueno, acababa de vencer el año anterior a los anglo-franceses en Gallipoli, y ahora toma el mando en esa zona, consigue lanzar una contraofensiva en Bitlis, derrota a los rusos, eso sí, los rusos pasan al contraataque, le provocan una derrota limitada a los otomanos y se quedan tablas la cosa. Se queda ahí más o menos en tablas hasta el año 17. ¿Qué pasa? Que el año 17 el general ruso que había conseguido todas estas victorias, que se me ha olvidado hablar de él, que es Nikolai Yudenich, es el que consigue todas estas victorias, pues dice, ahora ya sí, para el siguiente objetivo es Ankara. O sea, cuando la siguiente ofensiva que lancemos hemos ido lento, pero Ankara ya la tenemos a un tiro de piedra. Una vez liquidada Ankara, ya está, Anatolia colapsa todo y ya hemos ganado. Problema, revolución bolchevique. Que si los turcos estaban al borde, al límite, los rusos estaban más que al límite. Sí, habían ganado, pero es que en Europa habían perdido todo. O sea, habían perdido Polonia, habían perdido los países bálticos, parte de Ucrania, habían tenido millones de bajas contra el ejército alemán y ya no, al final llega la revolución bolchevique y todo el frente colapsa y un ejército turco que estaba en números mínimos, de repente se ve con que todo el Cáucaso está para ellos solos. Que eso, o sea, han desertado todo el ejército ruso, o cuando no directamente matándose entre rojos y blancos, pues ahora es la nuestra, y tiran para adelante. Esto llegamos al 18. Paso a explicar brevemente el frente persa, porque el frente persa es el frente más extraño con el que me he topado en mi vida, porque, o sea, para empezar no hay un frente definido, solo está definido en un pequeño sector que es la parte occidental, que va del Golfo Pérsico al Azerbaiyán persa. Cuando digo Azerbaiyán persa no hablo del Azerbaiyán actual. Ese sería el Azerbaiyán ruso, que actualmente es independiente, la República de Azerbaiyán actual. Pero luego está el Azerbaiyán persa, que eso a día de hoy forma parte de Irán. ¿Qué es del tamaño del Azerbaiyán actual? Pues bueno, esa zona recuerda un poco, es unos frentes que tenemos año 14, 15, 16, 17, que es como un péndulo. Recuerda un poco al norte de África en la Segunda Guerra Mundial, al Afrika Korps y al Octavo Ejército, que te avanzan desde Trípoli hasta el interior de Egipto, luego otra vez del Egipto casi llegan a Trípoli, luego otra vez hacia Egipto. Pues aquí va a pasar lo mismo, porque hay una ciudad que es Hamadán, que estaba en la brigada de cosacos, una brigada de cosacos rusos que se va reforzando, y empieza la ofensiva. Primero turca en el año 14. Empieza desde Kashi Shirin, que sube por Tabriz y llega, Hamadán, Tabriz. Y luego al revés, año 15, los rusos contraofensiva, Tabriz, Hamadán, Kermanshah, Kashi Shirin, luego otra vez, año 16. Los turcos, en sentido contrario. Año 17, en sentido contrario los rusos. Es un poco como un péndulo. Cuando avanzan, que se quedan sin logística, es como un chicle. Los otros pasan a la contraofensiva y así se pasan toda la guerra. Pero claro, eso es un sector. Luego tenemos otros sectores. Otros sectores, ¿qué ocurre? Ahí los turcos no están, pero hay un montón de agentes alemanes y austrohúngaros. Podemos hablar de las fuentes dicen entre alemanes unos 200, pero hay que añadir otros 200 prisioneros austrohúngaros que se escapan del Asia Central y se unen en Persia. ¿Se unen por qué? Porque Persia es neutral. Pero hay un problema, es neutral, pero interviene en todos los ejércitos. El Shah Ahmad I, es pro-británico, ¿por qué?
porque es del quien más pague. Y los shahs ya sabemos quiénes son. Quien paga más, Londres es el que más paga. Yo soy pro-británico. Problema, que él, y salvo sus pocos ministros, todo el mundo es pro-alemán en el país. Y cuando digo todo el mundo, es el 90% de la población. Los imanes religiosos, los clérigos chiíes, que esos son 100%, todos son pro-alemanes o pro-turcos, en ese sentido. El ejército, salvo la Guardia Imperial del Shah, todo el ejército, todas las divisiones son pro-alemanas, y la gendarmería, todas son pro-alemanas, además de que encima los gendarmes están liderados por oficiales suecos, todos. Que esto es bastante curioso. Y que los suecos, aunque sea neutral Suecia, pues bueno, siempre son más pro-alemanes. Obviamente por una cuestión de raza de nordismo, son todos pro-alemanes. ¿Qué pasa? La gendarmería se alza en armas. O sea, incumple la orden del Shah de que hay que ser neutrales, lo incumple y se alza en armas y se echa al monte. La gendarmería entera. A esto sucede que en 1915 hay un golpe de estado en Teherán, fracasa y parte del ejército deserta y se echa a los montes también, pues con armas, con ametralladoras, con piezas de artillería. Pero esto hay que añadir los guerreros, porque hay un montón de tribus en Irán. Y hay uno de los mayoritarios, que son los Qashqais, que estos 100%, pues bueno, se hacen con armas, reciben armas, habían recibido de los turcos armas previamente. Pues sí, como decía, la tribu Qashqai es equipada por los otomanos, por Alemania. Y bueno, hablamos de que ahí son decenas de miles de guerreros. También están los lurios, hay un montón de tribus, hasta pastunes cerca de la frontera con Afganistán. Todo esto se alza en armas. Claro, los británicos intervienen desde la India. Desde el Golfo Pérsico no les va bien la cosa porque tienen puertos, Bushehr, por ejemplo, que se quedan aislados durante casi un año entero, rodeados por tribus persas y Qashqai, se quedan ahí, tienen que enviar a la Royal Navy, o sea, se quedan ahí bloqueados. Y el resto, pues es una guerrilla. Intervienen los cosacos desde la zona del Asia Central, ocupan varias partes de Persia, británicos desde la India, sobre todo tropas, pues Rajputs, Balujis, Sikhs. También ahí está la policía montada birmana, que la tienen que traer de Birmania hasta ahí. Pero claro, son tantos los guerrilleros, hablamos, probablemente haya 200.000 persas en armas, ya sean tropas regulares, gendarmes o irregulares, más luego oficiales alemanes, agentes turcos que van allí y otros simpatizantes, que bueno, que al final los británicos quedan aislados en pequeñas guarniciones que poco pueden hacer, porque sí, hacen una columna de castigo contra una base guerrillera, la destruyen. Pero claro, enseguida se quedan sin suministros y al final se quedan encerrados en las grandes ciudades. Isfahán, Shiraz, y prácticamente van a quedar autoasediados toda la guerra. Sí, van a estar haciendo expediciones de mucho castigo. En algunos momentos se van a infligir bajas a los persas, pero bueno, poco van a poder. Se van a ver muy frustrados los británicos en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que este tipo de guerra deja a Persia en una situación económica lamentable. Es una guerra insurgencia y contrainsurgencia, destrucción de campos, destrucción de grano, y que va a pasar una hambruna terrible. Va a empezar en la provincia de Sarhat, que el culpable va a ser Reginald Dyer, no sé si a algunos suena este general británico. Es famoso por la película, sale brevemente en la película de Gandhi, que hay una manifestación en una ciudad que se llama Amritsar, y este va con unas tanquetas y tropas británicas y ordena masacrar a todos los manifestantes. Sale la película de Gandhi de Richard Attenborough. ¿La habéis visto alguna esta película? ¿Esa escena la recordáis? Pues el general que sale en la película es Reginald Dyer. O sea, ya era un criminal antes de hacer esto, porque eso es en el año 19, lo que no sale en la película, la matanza de Amritsar, que es muy famosa en la India. Pues la primera hambruna, el que hace las primeras requisas es él, y provoca una hambruna en Sarhat que muere, creo que es un tercio de la población, bastante, en esa provincia. Luego ya los británicos en toda Persia van a aplicar, y los rusos también, esta táctica, van a requisar hasta la ropa, hasta los textiles, a los persas, y las cifras varían, pero hay entre 5 y 8 millones de persas muertos. Es una de las peores hambrunas del siglo XX, la hambruna persa. De hecho, Persia, a causa de esta hambruna, va a ser la nación que más muertos tenga en la Primera Guerra Mundial. La gente erróneamente cree que es Rusia o Alemania. No, es Persia, la nación con más muertos en la Primera Guerra Mundial a causa de este desastre, de la hambruna persa que empieza en el 17 y acaba en el 18. Es un suceso terrible.
Pues bueno, ¿qué ocurre? Pues que colapsa el Imperio Ruso, lo mismo el año 17, y ahí Turquía, esa zona de la Persia noroccidental, pues ya avanza. Y ahora vamos, explico brevemente ya, para finalizar el año 18, porque aquí se unen los dos frentes. Se unen el frente persa y el caucásico. ¿Por qué? Porque, bueno, como he dicho, en el Cáucaso colapsa todo. En los pueblos que habían estado sometidos al Imperio Ruso proclaman su autodeterminación. Y además es curioso, porque van a ser en la zona del sur del Cáucaso, empiezo con los del sur del Cáucaso, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán, declaran su independencia. Es curioso porque Georgia y Azerbaiyán se van a unir a los imperios centrales. O sea, de hecho van a declarar la guerra a los aliados. Armenia, la pobre, que está ahí en solitaria, se va a unir a la Entente. Pero es que va a estar rodeada de enemigos por todos sitios. Tiene a los turcos avanzándoles por un lado, por el oeste. A los persas atacándoles desde el sur. A los azeríes en el Nagorno-Karabaj también presionándoles a los azeríes. Y desde el norte a los georgianos también, a pesar de que son cristianos, ellos, como es verdad que los otros son cristianos ortodoxos, ellos son cristianos armenios, con su propio patriarca, pero también van a enfrentarse a los georgianos. Y encima los georgianos van a recibir una expedición alemana, la expedición alemana de Georgia, que va a desembarcar en Poti y se van a enfrentar a los alemanes, los pobres armenios, que se van a ver como rodeados en todas sus fronteras y van a ser muchos masacrados a medida que avancen todos estos ejércitos. Hay otra segunda limpieza étnica de armenios terrible, pero milagrosamente a los turcos los van a derrotar en 2 batallas que son impronunciables, lo tengo que leer porque son Sardarabad y el paso de Bas Abraram, lo tengo que leer porque son impronunciables estos nombres, milagrosamente. Gracias a esto Armenia existe hoy. Si no hubieran parado a los turcos en ese momento, en estas 2 batallas, hoy probablemente Armenia no existiría. O sea, los 2 millones de armenios que quedan vivos hubieran sido liquidados. No existirían los armenios salvo los que estaban fuera de Armenia. No quedaría nada de ellos. Es una victoria contra todo pronóstico, porque he dicho que estaban rodeados por todos sitios. Es una cosa milagrosa lo de los armenios. O sea, es que sobreviva. También va a subir, ya yéndonos al Cáucaso Norte, van a surgir otras 2 naciones. Una es más pequeñita, que es la península del Kubán, que va a ser la República Popular del Kubán, que también va a declarar su adhesión a los aliados, pero va a durar poco. Primero porque van a venir los bolcheviques y van a quitar la República Popular del Kubán por la República Soviética del Kubán. Y encima los bolcheviques no van a durar 2 días porque van a llegar los alemanes avanzando de Ucrania, van a conquistar el Kubán y además eso lo van a anexionar a Ucrania, que habían creado un estado ucraniano independiente, el Hetmanato ucraniano, que lo dirigía el dictador Skoropadsky, y bueno, eso va a formar brevemente durante unos meses, parte del Cáucaso va a ser de Ucrania. Esto es una cosa curiosa, pero un poco conocida, pero sí, va a formar parte del estado ucraniano. Luego va a surgir otro estado mucho más grande, el más grande de todo, que es la República Montañesa del Cáucaso Norte, que son todos los musulmanes que están en el centro y norte del Cáucaso, pues básicamente entre el Mar Caspio y el Mar Negro, que incluye Dagestán, Chechenia, Ingusetia, y también incluye, ojo, no solo eran musulmanes, la parte occidental era cristiana, eran los cosacos del Terek, pero se agrupan todos en la misma nación, hacen como una cosa mixta ahí todos, un experimento un poquito raro, y hacen esta nación que va a ir con los imperios centrales. De hecho va a luchar contra los blancos, contra los rojos, contra los británicos, que ahora veremos cómo llegan ahí, y bueno, esto ocurre en el Cáucaso. Mientras tanto hay un objetivo que es primordial para todos, que hay una ciudad que además también va a ser el objetivo principal de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que es Bakú. ¿Qué pasa con Bakú? Está en Azerbaiyán. Problema, que eso no queda en la República de Azerbaiyán, porque ese trocito se hace un gobierno independiente, un gobierno bolchevique, que es la comuna de Bakú, y mientras que Azerbaiyán va a fijar una capital provisional en Ganja, pero bueno, va a intentar recuperarlo. Pues bueno, se crea esta comuna de Bakú, que es bolchevique. ¿Qué pasa? Que nadie se fía, porque dicen, bueno, los bolcheviques
Dicen los británicos, se la van a entregar a los alemanes en cuanto puedan. Los turcos dicen, tenemos que apoyarnos en nuestros amigos azeríes, van a enviar un destacamento, el ejército del Islam, que se va a unir al cuerpo azerí, que era lo que había surgido, las fuerzas armadas azeríes, y vamos a por Bakú. Los rojos de momento se defienden, hacen un pacto con los armenios, bolcheviques y armenios, hacen un pacto y van a combatir juntos, a pesar de estar en las antípodas ideológicas, pero bueno, querían sobrevivir a ambos ante las que se les venía encima, ante el ejército del Islam que se les venía encima, tenían que sobrevivir ambos. Hacen este pacto contra natura. Y bueno, están combatiendo ahí y mientras tanto los británicos mandan una expedición. ¿De dónde la mandan? Pues desde Bagdad, nada menos, desde el actual Irak. Y es lo que se llama la Dunster Force, que la dirige un general, Lionel Dunsterville, y que tiene que atravesar todo el Azerbaiyán persa. Problema, que el Azerbaiyán persa los rusos se habían disuelto. Y estaban los persas, lo habían tomado. Una milicia que eran los Hangalis, que lo dirigía Mirza Khan. Y bueno, entonces empieza esta expedición de miles de kilómetros que atraviesan toda Persia, combatiendo contra los persas, contra la milicia, en unas batallas bestiales que tienen. Se abre paso porque van con camiones Ford, un montón, y luego vehículos blindados Rolls-Royce, llevan bastante, docenas de estos vehículos con ametralladora, que bueno, para combatir a los persas, que tampoco es que sea un ejército y que no, eran tropas irregulares además, pues bueno, van bien. Consiguen además unir a unos cosacos blancos que están ahí, que se unen a la columna británica, dirigidos por Vicherakov, y bueno, al final, después de meses, consiguen llegar al mar Caspio, al puerto de Enzeli, que bueno, una vez estaba tomado por una célula bolchevique, que lo evacúan los bolcheviques, se marchan, y bueno, ahí consiguen hacerse con unos barcos, ir a Bakú. Problema, que en Bakú están los bolcheviques. ¿Qué pasa? Hay un golpe de estado, que lo dirige Londres desde la sombra y bueno, al final, gracias a ayuda de los armenios, de la población rusa que no era bolchevique y de otros elementos cosacos que había ahí, consiguen desplazar al gobierno bolchevique, que va con el ejército rojo de Bakú, se llamaba así, se queda un poco al norte de la ciudad, crean esta dictadura que se llama Dictadura Central del Caspio, y una vez está implantada, de forma legal dan autorización para que desembarque el ejército británico. Desembarca en Bakú y llegamos a agosto del 18, que es lo más curioso del mundo, que tenemos Bakú y tenemos a 3 ejércitos, o unos cuantos, mejor dicho. Tenemos al ejército en la ciudad, el ejército británico con el ejército de la dictadura de Bakú, que era una mezcla de armenios, cosacos y rusos blancos, estos van juntos. Al norte tenemos el ejército rojo de Bakú, de los bolcheviques, y ya en la zona sur tenemos al ejército del Islam y el cuerpo azerí, es decir, todos los musulmanes con oficiales alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí, mientras tanto, la línea de suministro británica siendo atacada por persas, en muchos casos persas liderados por oficiales alemanes. O sea, un popurrí tenemos de gente. Y mientras tanto, a los bolcheviques presionándoles la República Montañesa del Cáucaso, sobre todo milicianos dagestanos, chechenos, musulmanes, etcétera, por todo en pinza. O sea, es un popurrí de gente, un montón de gente presionándose unos con otros. Incluso en la línea británica tenemos una milicia cristiana asiria, también en la zona del lago Urmia, que hace... O sea, es un popurrí de gente, es un caos. Al final, ¿quién sale triunfador de todo esto? Pues bueno, en el libro explico, hay muchas batallas, muchos choques, triunfa el ejército del Islam, los imperios centrales. En septiembre del 18 conquistan la ciudad de Bakú, y es el último gran triunfo de los imperios centrales en la guerra. ¿Por qué? Porque una vez toman Bakú ya colapsa todo, o sea, todo el Cáucaso pasa a estar dominado por Turquía y Alemania. Persia igual, colapsa el frente persa, de hecho hay fotos, alguna ahí en el libro, de cómo tropas británicas, armenios, asirios, en columnas de retirada hacia el sur, hacia los puertos del Golfo Pérsico. O sea, Persia prácticamente es toda de los imperios centrales. ¿Pero de qué sirve de eso? Pues de nada, porque va a ser eso 3 meses. Al final llega el armisticio de Compiègne, en Francia, el armisticio de Mudros para el Imperio Otomano, y bueno, por una situación de colapso, sobre todo en el frente occidental, y el bloqueo naval aliado continental, pues bueno, pasa hambre. Alemania y Turquía ya llegan a su límite. Sí, han triunfado en el Cáucaso, han triunfado en Persia, es un triunfo total, pero la guerra la han perdido por otras circunstancias. Y bueno, y esto es de lo que trata
el libro. Hay infinidad de batallas, cada choque. De hecho, en el caso persa he intentado poner prácticamente hasta choque por choque, fecha por fecha, sin intentar dejarme ninguno. Alguno me habré dejado. Pero bueno, el frente persa es muy interesante. Hay una expedición a Afganistán que comento, que la dirigen dos oficiales alemanes, Niedermayer y Hentig, que es muy curiosa porque intentan que Afganistán se una también a ellos. De hecho, están en algún momento a punto de conseguirlo, no lo logran, pero es una expedición increíble y bueno. De hecho, es bastante amplio, en la parte de atrás mira, voy a leer el título de los capítulos en el índice. De hecho, hablo de la Operación Némesis, no sé si la conoces. Porque hay que decir una cosa, el genocidio armenio, es verdad, no se juzgó en Constantinopla muchos escaparon, hubo un juicio y se ejecutó a 3 en Constantinopla, pero a pesar de que no pudo haber unos juicios de Nuremberg o Tokio, como hubo en la Segunda Guerra Mundial, o contra los Jemeres Rojos que ha habido en Camboya, etcétera, pues la verdad acabaron todos pagando. O sea, todos los altos cargos, yo creo que no hubo ninguno que no sobreviviera. O sea, todos los altos cargos en un periodo de 3-4 años fueron liquidados por agentes. O sea, la operación Némesis se encargó de seleccionar objetivos por todo el mundo y es que se los cargó a todos. Se cargó a Talat Pasha, el ministro del Interior, a Cemal Pasha. Cemal Pasha es curioso porque estaban a punto de cargárselo los árabes, porque había cometido un montón de crímenes en el desierto de Arabia y ya la dictadura, bueno, los hachemitas, sus agentes ya lo tenían localizado, lo que se adelantaron los armenios, pero se lo habían cargado los árabes, hace mal Pasha. Todos los ministros, los gobernadores de Trebizonda, de Erzurum, de todas las principales, los jefes del campo de concentración de Diyarbakir, todos estos fueron eliminados. Y luego es muy curioso, el tema de Enver Pasha fue el único que no fue eliminado, el quizá el más culpable, pero de pura chiripa, es que esto es una historia increíble. Lo mataron armenios sin darse cuenta. que dices, es que esto tiene que haber una fuerza divina que mueva todo esto. Esto lo explico bien en el libro. Resulta que hay una guerra en Asia Central, está en la guerra civil rusa. El Asia Central, pues bueno, tiene su propio proceso de autodeterminación, surgen varias naciones. Hay un intento de crear una nación musulmana centroasiática, que es la revuelta de los basmachis, que sería el actual Uzbekistán, Tayikistán, la frontera con China. Pues bueno, hay una guerra bestial entre estos y los bolcheviques. Entonces es curioso, Enver Pasha se va a esta guerra y se pone al mando de estos basmachis, porque bueno, ya que no he conseguido hacer un gran estado turco en el Cáucaso ni en esto, porque he sido derrotado, voy a crear un gran estado turco en Asia Central. Se pone al mando de todas estas revueltas y bueno, en el valle de Ferganá derrota a los bolcheviques. ¿Qué pasa? Que casualmente los bolcheviques dio la casualidad de que había una brigada de caballería armenia, roja armenia, porque bueno, Armenia tenía su propio ejército rojo, porque Armenia desde 1920 pasó a formar parte de la Rusia soviética. Y es curioso, Armenia fue el único estado soviético que tuvo su propio ejército rojo, paralelo al ejército rojo soviético. Es la única república socialista soviética que tuvo este estatus. Cosa que es algo lógica, porque los armenios eran los que eran más de fiar. No les gustaba el comunismo, pero era eso Turquía. Y dentro de lo malo, pues lo menos malo. O sea, los otros no van a exterminar. Estos no van a tener una dictadura, pero nos van a permitir vivir si nos portamos bien, ¿no? O sea, cosa con los turcos no. Entonces, dentro de lo malo, eran los menos malos, eran los más domesticados. Los armenios, siempre en la Unión Soviética, fueron los más domesticados y los que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, más entusiastas acudieron a coger las armas contra Alemania, en la Segunda. ¿Qué ocurre? Que había una brigada y casualmente estaba desplegada por allí. ¿Qué pasa? Que estaba Enver Pasha liderando una unidad de caballería en un pueblecito, estaba ya en plena retirada, intentaba llegar a la frontera china para unirse a los uigures y seguir haciendo la revuelta con los uigures, que bueno, tienen un problema China actualmente, ¿no? Entonces esta brigada de armenios de un monte lejano ve en una aldea un grupo de basmachis, que ni siquiera sabe que están liderados por oficiales turcos ni nada, y nada, empiezan a disparar. ¿Qué hace Enver Pasha? Subirse a lomos de su caballo, saca la espada y dirige la carga contra los armenios. Lo que no sabía es que tenía una ametralladora emplazada. La emplazan y hacen y se cargan a todos los basmaches, incluido a Enver Pasha, que cae del caballo y muere de un balazo.
Entonces, claro, cuando se acerca, ahora no recuerdo el nombre, lo pone en el libro del capitán armenio, se acerca, empiezan a ver a los muertos y descubren que está Enver Pacha, el mayor genocida de su pueblo, se lo han cargado de potra, o sea, sin saber ni siquiera que estaba ahí, que es una cosa alucinante. Pues bueno, aún así, fijaos, los armenios como son, que le dan un enterramiento muy respetuoso a Enver, lo entierran como un guerrero y lo dejan que lo reclame el Estado turco para que lo entierren. Eso sí, cuando la noticia llega a Armenia, pues es una celebración, porque lo han matado armenios, podía haberlo matado cualquiera, o sea, pero sin ellos saberlo, disparan a Enver Pacha y se lo cargan sin saber que era Enver Pacha, en otra guerra que no tenía nada que ver con lo suyo. Y mira, es de estas historias como que a veces el destino está escrito tanto para el asesino, para el ejecutor, como para el verdugo, en este caso. O sea, es bastante... Esto sí que lo comento muy bien en el libro. Sí, era obligado, porque era una cuestión muy chula, la verdad. Es un acontecimiento muy curioso. Una de las particularidades de este frente es que es el más sangriento. No a nivel militar no caen muchos militares en este frente, creo que caen 500.000 de militares, cosa que es poco comparado con el frente occidental o el ruso, pero a nivel de civiles, sumando genocidios armenio, la hambruna persa y otras limpiezas étnicas que hubo de asirios, de griegos, de armenios también, que mataron muchos musulmanes y azeríes. O sea, al final sumas limpiezas étnicas y la hambruna persa, es el frente con más muertos de toda la Primera Guerra Mundial. En civiles el que más, y sí, y sin globas militares y civiles, pocos, pero bueno, sigue dando más víctimas mortales que cualquier otro teatro bélico.